Bien, la clase pasada habíamos iniciado con el tema de las aplicaciones. Vimos un paneo general de las aplicaciones de Windows, que eran 4: la calculadora, el bloc de notas, el WordPad y la aplicación del Paint. Dentro de lo que era la clase número 1, Introducción a Informática, dentro de la clase 1, teníamos este PDF, el cual nosotros hacíamos clic derecho directamente sobre el archivo y lo descargábamos para tenerlo en la computadora. Habían realizado el ejercicio del bloc de notas y después, bueno, yo les había dejado el tema de la calculadora para que lo vayan practicando. Y nos quedó pendiente el trabajo práctico número 2, que menciona la aplicación del WordPad. Acá este texto yo lo había seleccionado todo y lo había copiado y pegado dentro de la aplicación del WordPad para no tener que escribirlo y hacer el proceso un poco más rápido. Voy a volver a hacerlo. Recuerden que si ustedes necesitan abrir una aplicación, abrir un programa, lo que tienen que hacer es, pueden ir al menú inicio de Windows, o sea, simplemente hacer un clic en el menú inicio, o utilizar la herramienta del buscador que está acá en la barra de tareas. Recuerden que esta barra que se encuentra acá abajo se le denomina barra de tareas. El icono de búsqueda puede variar. Yo acá tengo directamente el icono, pero a ustedes les puede aparecer una caja de búsqueda. Es exactamente lo mismo. Yo acá, para que no me ocupe mucho espacio, lo saco y me quedo solo con el icono. Por lo tanto, si quiero una aplicación, acá por ejemplo tengo el WordPad. Hago un clic en la aplicación y automáticamente lo va a estar abriendo. Voy a buscar acá en aplicaciones. El texto lo voy a seleccionar en su totalidad. Voy a hacer clic con el botón secundario sobre el texto que está señalado y lo voy a copiar para poder pegarlo. Clic derecho en cualquier parte del texto y acá tengo la opción de pegar. Cuando lo pegamos les iba a pasar esto. Cada una de estas oraciones, cada renglón, lo está tomando como un párrafo nuevo. Me doy cuenta por la separación grande que genera. Para poder solucionarlo, lo que había que hacer era lo siguiente. Me posicionaba, por ejemplo, al final de la primera, comienza una revolución, es el título, así que me posiciono acá al final de todo y presionaba la tecla suprimir. Al momento de suprimir, ahí vemos que la separación es mucho más pequeña en contraste con el resto de las separaciones de los párrafos. Yo aprieto suprimir y va subiendo. Ahí ya tengo el primer bloque de párrafo. Y hago lo mismo con la última parte. Simplemente presionando la tecla suprimir va subiendo el resto de la información. Nosotros, cuando estamos trabajando en la computadora, tenemos varias opciones para poder borrar nuestro texto. La opción más utilizada sería la de la tecla retroceso, donde nosotros estamos escribiendo un texto y en el momento que nos equivocamos presionamos esa tecla. Esa tecla para borrar se llama retroceso. Permite eliminar los caracteres. Y fíjense cómo es que hace el borrado. Depende donde está posicionado el cursor. Al momento de borrar, borra de derecha a izquierda. Entonces se va desplazando el cursor. Por el contrario, la tecla suprimir también elimina texto, pero lo elimina de una manera diferente. Mientras que retroceso elimina de derecha a izquierda, suprimir elimina de izquierda a derecha. Entonces, si yo de repente quiero acá borrar autor y reemplazarlo por otra palabra, yo podré ir, en vez de hacer un clic acá en el final, que quizás me cuesta posicionar el cursor, voy al inicio y con la tecla suprimir
voy eliminando la palabra autor y la puedo reemplazar por otra palabra. Entonces cuando van borrando pueden usar cualquiera de las dos teclas. En este caso me resulta mucho más cómodo utilizar suprimir para que cada una de las oraciones vaya subiendo. Si yo quiero utilizar retroceso para hacer exactamente lo mismo, en vez de posicionarme al final, lo que me posiciono es al inicio. Acá en el comienzo hago un clic y presiono retroceso. Y ahí sube el texto. Me paro en el inicio, retroceso. Inicio, retroceso. Acá ya hace el punto y aparte. Retroceso, retroceso, retroceso. Esto es porque yo agarré el texto, lo copié y lo pegué. En el momento, si yo esto lo escribo directamente, no voy a tener mayor problema. No hace falta ir con la tecla de suprimir o retroceso para acomodar el texto. Lo que era la aplicación de WordPad me iba a permitir darle un formato a mi texto, darle un color, aplicarle un estilo, puedo insertar también imágenes. Si el día de mañana me piden una documentación, un informe, y tengo que colocar, por ejemplo, una firma digital, entonces desde esta aplicación de WordPad quizás no puedo habilitar la opción de firmas digitales, pero si la firma está como una foto, puedo agregarla como una imagen dentro del documento. Cosa que el blog de notas no me permitía hacerlo. El blog de notas simplemente es para escribir textos sin formato, sin color, sin alineación, sin sangrías. Algo que les va a ocurrir no solamente ahora que estamos usando el WordPad, sino más adelante en el Word, si la fuente que les pide, ya sea en el Word, PowerPoint, Excel, en el programa que estén, si la fuente que les pide ustedes no la tienen en la computadora, omitíamos esa fuente y le poníamos cualquier otra. Lo que hacíamos con el texto era seleccionarlo. Recordamos que podíamos seleccionar empezando desde el final hacia el principio o desde el inicio. Cuando nos posicionábamos en el margen de la hoja, hacíamos un clic y lo seleccionábamos. Esta es la parte más importante. Desde el grupo fuente tenemos todas las opciones básicas del texto, tipo de letra, tamaño. Estos dos iconos, que es una un poquito más grande y otra un poco más pequeñita, me permite también ir cambiando el tamaño de a poco. Por ejemplo, va 12, 14, 16. Y después el botoncito de al lado para reducir el tamaño lo va disminuyendo. Es lo mismo si yo despliego la lista. Si yo despliego la lista voy a encontrar exactamente esos mismos tamaños. Porque fíjense que se va achicando y de 16 pasa a 14 y después a 12. Y en la lista pasa igual. 12, 14, 16 y 20. Si el tamaño que me piden no se encuentra en la lista, podríamos escribirlo sin ningún inconveniente. Si quiero el tamaño 21, lo escribo y presiono la tecla Enter para que quede. Color verde. Acá tienen dos iconos. Uno es el color de la fuente y el otro es el resaltador, que no es lo mismo. Entonces acá el color de fuente, un tono de verde, puede ser cualquiera de estos tonos de verde o desde más colores podemos seleccionar. Acá fíjense que tenemos incluso más tonalidades de verde. E incluso en definir colores personalizados tenemos un selector de colores. En caso que diga, bueno, me gusta este tono de verde, pero lo quiero más oscuro. Entonces, desde acá, desde este panel, puedo modificarle y decir, bueno, va a ser este mismo verde, pero lo quiero más oscuro, o este mismo verde, un poco más claro. Este es un cuadro de diálogo. Recuerden que los cuadros de diálogo van a tener un botón aceptar, para guardar los cambios o cancelar en caso que diga, bueno, me equivoqué o me arrepentí, no quiero hacer el cambio, entonces se cancela esa acción. Siempre presten mucha atención a los carteles que muestra Windows, si hay que cerrarlos, qué opción hay que elegir.
Y después tengo los estilos. Negrita, cursiva, subrayado. Alineación centrada. Las alineaciones me permiten ubicar los textos y posicionarlos en la hoja. Yo, si quiero centrar mi texto, no voy a ir al inicio y voy a hacer esto, porque ahí lo estoy colocando yo manualmente, donde más o menos yo pienso que puede llegar a ser el centro de la hoja. Recuerden que desde acá en el grupo párrafo yo tengo las distintas opciones de alineación. Entonces, acá tenemos el segundo botoncito que me permite centrar el texto. Entonces, WordPad lo centra y lo coloca correctamente en el medio de la página. Nuevamente me pide el texto. Voy a marcar todo completo, inclusive la bibliografía. El tamaño 14. La fuente me pide Arial. Esas están todas las computadoras, así que la van a poder encontrar sin problemas. Cursiva, que es la K. Si yo quiero saber qué es lo que hace cada botón, voy con el cursor y simplemente coloco el puntero encima de esa opción. Y me dice, bueno, esto es negrita. ¿Qué es lo que hace negrita? Cambia una fuente en negrita. Cursiva, cambia una fuente a cursiva. Entonces me va dando el nombre de la herramienta y una muy breve descripción. Cursiva y azul. Ahora, es donde viene el tema de las sangrías. La sangría, si bien lo vamos a ver también en detalle cuando estemos usando Word, pero ya que estamos en WordPad lo vamos a estar viendo. Lo que es la sangría es un espacio entre el texto y el margen de la hoja. Es simplemente esto, un espacio. Los márgenes, tenemos margen izquierdo y margen derecho. Estos márgenes son espacios reservados, ¿sí?, que tiene este documento, porque fíjense que yo el texto no empecé a escribir a partir de este borde, empecé a escribir a partir de esta posición. En la parte superior tenemos una regla. Tenemos acá estos numeritos. En caso que no podamos visualizar la regla, en la pestaña Ver, acá por ejemplo yo tengo una tilde en la regla, pero si de repente lo tenemos así sin ninguna regla, tenemos que ir acá y hacerle un clic en la regla. Entonces de esa manera lo activamos en la visualización. ¿Por qué es importante la regla? Primero nos va a estar mostrando de manera correcta cuáles son los límites de mi documento, o sea, cuáles son los márgenes. Eso por un lado. Y después me va a estar indicando, mediante estas flechitas, yo voy a poder elegir qué sangría quiero modificar. Ya que tenemos las sangrías, tenemos sangría derecha, tenemos sangría izquierda, sangría de primera línea y francesa. La sangría derecha, recuerden, deja un espacio con respecto del margen derecho. Entonces, mi margen derecho es este. Por lo tanto, si yo agrego una sangría derecha, voy a generar un espacio acá en el texto. O sea, no va a estar tan pegado en el margen derecho. O sea, simplemente va a tener un pequeño espacio. ¿Cómo hago una sangría derecha? Selecciono primero el texto y tengo dos opciones. Puedo ir acá en la regla, no sé si se llega a ver, hay un pequeño triangulito muy chiquitito ahí en la regla, y al posicionar el cursor, ahí el puntero, mantengo presionado ese triangulito y lo voy desplazando. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Acabo de asignar un tamaño de sangría derecha. Entonces le di un espacio
con respecto al margen que se encuentra a la derecha. Esta es la sangría derecha. Voy a volver para atrás con esta flechita que se encuentra en la barra de título para deshacer. ¿Qué ocurre si yo quiero una sangría izquierda? Y dice, bueno, acá tengo mi margen izquierdo y quiero que haya un poquito más de separación. Dentro de estos iconos, acá tenemos más flechitas en comparación a la sangría derecha. Tengo otras. Y acá tenemos un pequeño cuadradito chiquitito debajo del triángulo. Me posiciono ahí, mantengo presionado y arrastro. Entonces ahí estoy aplicando una sangría izquierda. Con respecto del margen izquierdo, estoy dejando una separación. Sí, eso es lo que hace la sangría derecha y la sangría izquierda respectivamente. ¿Qué representan los otros pequeños botoncitos que son como triangulitos? El triangulito de arriba es la sangría de primera línea y se encuentra en esta posición porque lo que va a hacer es una separación desde el margen izquierdo. Eso es lo que tienen en particular la sangría primera línea y la francesa. Ambas generan un espacio, pero únicamente desde el margen izquierdo. En el margen derecho no están. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la sangría de primera línea va a ser un espacio aplicado únicamente a la primera línea de cada párrafo. Entonces, si yo corro la flechita de arriba, por ejemplo, la voy a llevar hasta ahí, más o menos después del 2. ¿Qué fue lo que hizo? El resto del bloque del texto lo dejó pegadito en el margen. Pero la primera línea, o sea, cuando comienza el párrafo, me generó este espacio. Esa es la sangría de primera línea, que es un tipo de sangría que se utiliza mucho cuando estamos redactando, por ejemplo, una carta. Es una sangría que sí o sí la vamos a estar necesitando. Voy a regresar acá el triangulito. Y el triangulito de abajo, esta es una sangría francesa. Mantengo presionado y arrastro. A diferencia de la sangría de primera línea, me deja la sangría francesa, deja la primera línea pegada en el margen. Y el resto del párrafo tiene la separación con respecto al margen izquierdo. Entonces acá tenemos, bueno, la sangría derecha deja un espacio entre el texto y el margen derecho. La sangría izquierda deja un espacio entre el texto y el margen izquierdo. La primera línea deja un espacio en el margen izquierdo que afecta únicamente a la primera línea del párrafo. Mientras que la francesa deja un espacio en el margen izquierdo que afecta únicamente a todo al resto del texto menos la primera línea. Entonces se podría decir que la francesa es lo contrario de la sangría de primera línea. Esa sería una muy breve definición de los distintos tipos de sangría que tenemos. Todas generan un espacio entre texto y el margen, pero después cada una de ellas actúa de una manera distinta. Entonces, si de repente yo veo un texto y me dice, bueno, tenés que redactar una carta, y veo que el texto tiene una pequeña separación al inicio, entonces es una sangría de primera línea. Si veo que, supongamos que, por ejemplo, el texto está acá pegadito, en esta posición, pero muchas veces lo que es el saludo,
cuando dicen atentamente al finalizar la carta, muchas veces no se encuentra alineado justo en el medio. Muchas veces se encuentra un poquitito más, por ejemplo, en esta ubicación, pero separado del margen derecho, o en esta ubicación, pero separado del margen izquierdo. Entonces significa que puede tener una sangría izquierda o una sangría derecha. Entonces, la forma de aplicar las sangrías, una de las formas, mejor dicho, de aplicar una sangría es esta, utilizando la regla. Sería lo más rápido. Pero, ¿qué pasa si yo quiero colocar una sangría específica? Y me dice, bueno, una sangría izquierda, vamos a suponer, de 1,80. Yo sé que acá puedo llevarlo a 1 y un chiquitín más, quizás este es 1,5, pero si me pide una sangría con una medida específica, mover el cursor desde acá, o sea, utilizar estos pequeños botoncitos para definir la sangría, quizás no es lo más cómodo. Entonces, desde la pestaña Inicio, en el grupo Párrafo, hay un botoncito que se encuentra acá, que son las opciones de párrafo, que en el momento que hacemos un clic, me abre este cuadro de diálogo y me dice, bueno, este es el grupo de sangrías. ¿Qué valor querés para la sangría izquierda? ¿Qué valor querés para la sangría derecha? ¿O qué valor querés para la primera línea? En el caso de la sangría francesa acá no aparece porque es más que nada para el Word, pero vimos que podíamos cambiarlo usando el pequeño triangulito. Pero no podemos asignarle una medida. Entonces, si a mí me dicen quiero una sangría izquierda de 1,80, entonces pongo 1,80. No me preocupo por lo que son centímetros, no hace falta escribirlo, eso después lo escribe Word para automáticamente. Cuando presiono aceptar para confirmar este cambio, este es un mensaje clásico que les puede salir en WordPad. En WordPad o en cualquier otro programa, como Word. No es una medida válida. Yo quería poner 1,80 son centímetros en este caso. Pero la coma no me la está aceptando y además me resalta todo este valor como un error. En mi computadora, para poder colocar un decimal y que me lo tome, tengo que escribir 1,80 en el caso de el WordPad. Pongo aceptar y fíjense cómo recién ahora lo tomó. Antes no lo había aceptado y ahora sí lo aceptó. Y acá tengo exactamente un 1,80 centímetros de separación del margen izquierdo. Si yo quiero una sangría de primera línea de 1,30, entonces voy acá, me voy a primera línea y pongo, en mi caso, 1,30. Si ustedes ponen 1,30, por ejemplo, y a poner a aceptar les aparece el cartelito de error, es porque en la computadora de ustedes tienen que usar una coma en vez de un punto. Entonces ahí es mucho más exacto. Entonces tienen dos formas para establecer sangrías. Desde la regla, que puede ser una opción rápida si es un número exacto, o desde el botoncito párrafo, que lo van a encontrar en el grupo párrafo. Entonces al momento que yo hago un clic ahí, me dice que va a ser una sangría en primera línea de 1,5. Entonces me voy a la opción correspondiente, que es el de primera línea, y coloco 1,5. Y aceptar. Y no me tengo que olvidar de presionar aceptar para guardar el cambio. Y ahí tenemos el texto. ¿Hay alguna duda o algo que no se haya entendido con respecto de las sangrías? Este es un ejercicio de la clase pasada. ¿O que necesitan que repita? ¿Cómo vamos? No se olviden que si algo no se entiende,
me consultan, no hay ningún problema. Por ahora todo bien. Ok. Muy bien. Entonces, de esta forma pude resolver el punto número 3. En el caso del punto número 4, me está pidiendo que resalte varias palabras y que les dé un formato. Cada vez que aparezca escrita la palabra electronics, microprocesador, computadoras, información. Puede ser que algunas palabras no aparezcan. En el caso de electronics sí aparece. Microprocesador creo que también. Pero bueno, ahora los vamos a buscar. Y me dicen que cada vez que aparezcan tienen que estar con este formato. Acá, en la versión de WordPad, yo no puedo seleccionar varias palabras al mismo tiempo, cosa que sí después me permite Word. ¿Qué pasa si yo necesito buscar una palabra en mi texto? Acá el texto es cortito, acá ya encontré microprocesador, acá lo volví a encontrar, computadora, no hay problema. Pero si me encuentro con un texto que es mucho más amplio y de repente es un reporte de 10 hojas, está bien, yo lo podría leer, pero me llevaría muchísimo tiempo. Si yo necesito buscar una palabra específica, en la pestaña Inicio, en el grupo Edición, tenemos acá la opción de buscar, que esta misma herramienta después la vamos a encontrar en el Word. Con esta herramienta yo puedo buscar, por ejemplo, microprocesador. Tengo que asegurarme de escribirlo. Puede estar en mayúscula, minúscula, pero lo importante es que estén todas las palabras. Lo mismo si es una palabra que estoy buscando que tiene acento. También tengo que colocarlas tal cual como está escrita acá. Una vez que fui a edición, fui a buscar, coloqué la palabra que quiero buscar, presiono buscar siguiente. ¿Qué es lo que hace WordPad? Dependiendo de donde estaba posicionado el cursor, comienza la búsqueda. ¿Qué pasa? Microprocesador aparece en un inicio acá arriba, pero se ve que el cursor lo tenía por acá o acá en esta posición. Entonces, a partir de donde estaba posicionado, comienza mi búsqueda. Si yo quiero que inicie desde el comienzo, hago un clic al inicio de mi texto. Fíjense acá cómo está posicionado el cursor. Entonces presiono buscar y ahí me encontró la primera palabra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una vez que lo encontró, tenía que estar en negrita, subrayado y color verde. Así que así como está resaltado, no necesariamente tengo que ir yo y marcarlo. Negrita, subrayado y color verde. Así como está, presiono buscar siguiente y ahí lo resaltó. Negrita, subrayado. Acá, por ejemplo, estoy haciendo doble clic para marcarlo. Y verde. Otra vez. Negrita, subrayado y verde. Listo, y ahí volvió a empezar. Así como encontró microprocesador, la siguiente, acá me salté Electronics. Y acá, fíjense que quiero buscarlo. Ahora sí lo encuentro, Electronics. Y lo mismo. Desactivo negrita, aplico negrita. Desactivo el subrayado, aplico subrayado. Y color verde. Ahora sí termino. Computadoras. Ahí tenemos computadora. Negrita. Desactivo subrayado, activo subrayado y color. Información.
Y acá ni siquiera aparece, ¿sí? Fíjense, la palabra información no aparece en todo el documento. Entonces, de esta manera pude buscar y resaltar las palabras de una manera un poquito más sencilla. En vez de tener que leer yo todo el texto y buscarlas, directamente la herramienta de buscar hizo todo el proceso por mí. Una vez que ya cumplí con el punto 4, con todo lo que pedía, hay algo que no estoy haciendo, que yo les había comentado que sí o sí lo tienen que hacer y no esperar a terminar todo, que es guardarlo. Menú archivo, guardar como. Recuerden que ustedes van a tener una carpeta llamada curso secretario administrativo, módulo 1, y acá es donde va a estar el trabajo. Voy a reemplazar este texto, así ya va quedando. Siempre que cuando van a guardar por primera vez, menú archivo, guardar como, y buscan la carpeta donde van a alojar todo. Módulo 1. Todos los trabajos del módulo 1 van a ir al módulo 1. El nombre del autor me va a pedir algo distinto. Así que acá. Voy a seleccionar acá el autor, la bibliografía y el autor. Ambas cosas. Y voy a poner la fuente. Courenew. Acá hay una R de más. Es Courier, no Courier. Tamaño 14. Negrita. Color verde. Y alineación. Acá tenemos las alineaciones a la derecha. Y quedó alineado a la derecha. Y por último, insertar una imagen hecha en Paint. Acá. Para poder usar el Paint yo tengo dos opciones. Yo puedo, o bien, ir directamente a la aplicación, o sea, ir a la opción de búsqueda, abrir la aplicación del Paint y hacer un dibujo y guardarlo en la computadora, o desde el propio WordPad yo puedo pintar un dibujo. Esta opción la vamos a encontrar desde el grupo Insertar. Tenemos dos opciones. Puedo pintar un dibujo. Esta opción lo que va a hacer es abrir la aplicación del Paint, y lo que yo haga dentro del Paint automáticamente lo va a trasladar a mi documento de WordPad. Por el contrario, en la sección de imagen, si yo ya tengo un dibujo, por ejemplo, hecho en Paint, puedo cargarlo desde acá. O sea, son dos opciones distintas. Siempre va a depender de si yo tengo ya creado un dibujo y guardado o no. Dependiendo de la opción que elijan, ya sea insertar una imagen o pintar un dibujo, lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Lo más importante es posicionar correctamente el cursor. El cursor, yo necesito saber dónde es que se encuentra. Acá, por ejemplo, hice un clic y me muestra que está posicionado debajo del autor. Si yo de repente tengo el cursor posicionado donde se encuentra el texto, lo más probable es que si yo, por ejemplo, así como está el cursor ahí titilando, si yo me voy a insertar una imagen, el texto se va a desarmar. Fíjense, acá está el puntero, ahí es donde posiciona el cursor, así que voy a insertar una imagen. Voy a agarrar una foto que tengo. Entonces fíjense cómo el texto se cortó por la mitad y me trajo un texto. Y me trajo una foto, perdón. Vuelvo para atrás mediante la flechita para deshacer. Entonces, súper importante. Lo primero que tengo que hacer antes de traer la foto es ir al final de todo mi texto, apretar Enter un par de veces. Eso me va a permitir separar la imagen del resto del texto. Y recién ahora, si tengo la foto guardada en la compu, voy a imagen, busco la foto,
presiono abrir, espero unos segundos, pues todo va a depender del tamaño de la imagen, si es un tamaño muy grande o muy pequeño, entonces va a tardar un poco más o un poco menos, también dependiendo del formato. En este caso la imagen es bastante grande, entonces por ese motivo tarda tanto en cargarlo. Acá por ejemplo me dice no responde. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que tenemos que hacer cuando no responde un programa? Acá me permite cerrarlo, o sea, yo puedo hacer un clic ahí y me dice Windows Application, no responde. Podemos reiniciar el programa, o sea que se cierre y vuelva a abrirse, cerrar el programa, o sea, obligar al programa a que se cierre, o esperar a que el programa responda. En el caso de esperar significa que yo tendría que dejar la computadora así como está y esperar a que el programa reaccione. Bueno, en este caso ya automáticamente trajo la foto, pero por si en algún momento les pasa con alguna aplicación que de repente se desaparece ese cartelito, tiene la opción de cerrar o de reiniciarlo. ¿En qué momentos yo esperaría a que el programa vuelva a funcionar? Supongamos que yo hice todo el texto y no guardé en ningún momento. Y cuando traje la imagen, ahí se tildó. Entonces, si yo lo cierro, el texto que estaba cargado, si no estaba guardado, lo perdí. Entonces, no me va a quedar de otra que esperar a que la aplicación reaccione y que me deje guardar el archivo. Son pequeños detalles para que los tengan en cuenta. Si quiero borrar una foto que no me gustó, simplemente hago un clic sobre la foto para seleccionarla y puedo presionar la tecla retroceso, que es la que usamos para eliminar los textos, o también podemos utilizar la tecla suprimir. En este caso yo lo eliminé y presioné deshacer, así que nuevamente, como tiene que volver otra vez a cargar la imagen, me aparece el cartel de no responde. Voy a cerrar el programa y acá espere mientras Windows notifica el problema a Microsoft. Esto ni siquiera hace falta que lo esperen, le ponen directamente cancelar y cancelar. ¿Qué ocurre después de haber cancelado varias veces? En algunas ocasiones puede ocurrir que el programa definitivamente no se cierra, o sea, queda ahí congelado en la pantalla y no hay una posibilidad de cerrarlo. No hace falta que reinicien la computadora. Lo que pueden hacer es lo siguiente: cuando ven que empieza a tardar mucho, van a la barra de tareas, o sea, en la parte inferior, en un espacio vacío, hacen clic derecho y de la lista hay una opción llamada Administrador de tareas. En el momento que abrimos el administrador de tareas, me va a aparecer las aplicaciones que se están ejecutando en el momento. Entonces, si veo que esto no está funcionando y no responde, o sea, no hay manera de cerrarlo, no pasa nada, lo que se hace es lo siguiente: se busca esa aplicación, por ejemplo, voy a cerrar esta que está acá, de la VPN, se le hace clic derecho y se elige la opción finalizar tarea. En el momento que hacemos un clic, no importa si se colgó, no importa si se congeló y no respondía, la aplicación automáticamente se va a estar cerrando, porque Windows obliga a que esa aplicación se cierre. Entonces de esa forma tenemos que esperar a que las aplicaciones vuelvan nuevamente. Las podemos cerrar, o sea, podemos finalizar la tarea, la ejecución de esa aplicación y después volver a abrirla. Eso si en algún momento les ocurre que se congela el programa. Entonces, acá tenemos la opción de insertar la imagen o pintar dibujo. Al hacer un clic en pintar dibujo,
me va a abrir la aplicación del Paint, pero fíjense que dice imagen de mapa de bits en trabajo práctico número 2. Voy a maximizar para ver todo. Significa que lo que yo haga acá adentro, acá en el grupo de formas, voy a seleccionar una de estas figuras, mantengo presionado y arrastro. Ahí tengo una estrellita. Voy a darle un color de relleno, elijo el color, bote de pintura y lo marco. Supongamos que quiero esta estrellita en mi trabajo. Una vez que ya terminé de armar el diseño, o sea, una vez que ya lo tenemos, vamos a volver a cambiarle el color de contorno. Voy directamente al botoncito de cerrar. Y vemos cómo ya la imagen, o sea, el dibujo que estábamos haciendo, quedó aplicado. En el caso que yo haya realizado un dibujo en Paint, voy a buscar la aplicación del Paint. Voy a hacer un dibujo muy sencillo. Cuando seleccionamos una de estas formas, tenemos que mantener presionado el botón principal y arrastrar para poder dibujar. Cuando suelto el botón, ahí es donde el objeto ya queda insertado en la hoja. Si yo posiciono el puntero, vemos que va cambiando de apariencia. Una vez que está terminado de dibujar, yo puedo transportarlo. Una vez que lo dibujamos, se puede mover. Entonces tengo un mayor control de la ubicación de las piezas. Si de repente quiero dibujar adentro y me aparece en este manejador, tengo que hacer un clic afuera para que se desmarque y después ir adentro. Acá también tenemos las opciones para poder deshacer. En caso que no me haya gustado, puedo deshacer o rehacer. Un dibujo. Una vez que lo tengo, desde estos pequeños cuadraditos podemos controlar el tamaño de la hoja. Si digo, bueno, quiero que el tamaño real de la hoja sea un poco más pequeño, entonces desde acá lo achicamos y es un tamaño mucho más pequeñito. Voy a guardarlo y siempre voy a ir a mi carpeta del módulo 1. Ahora voy a poner bandera. Como abrí la aplicación del Paint, fíjense que en la barra de título no me dice imagen de mapa de bits del práctico número 2. Simplemente me aparece el nombre del dibujo. Significa que quedó guardado como un archivo. Por lo tanto, yo acá puedo ir a imagen, buscar esa carpeta, elegir el trabajo y traerlo. Entonces tienen dos opciones para poder insertar los dibujos de Paint. Ya sea dibujar algo en el momento o si ya tengo algo, buscarlo en la compu y cargarlo. Y siempre cualquier cosita, cualquier cambio, por más pequeñito que sea, siempre hay que ir guardando. En este caso con un solo dibujo me alcanza, así que si quiero borrar uno, aprieto suprimir o retroceso y ahí se elimina. Algo que no se haya entendido. No, todo bien. Aquí. Muy bien. Este es el práctico número 2, que quería mostrárselo para que ustedes después lo puedan realizar. Y después tenemos, en el caso del 3, un dibujito, yo hice la bandera. Y el número 4, acá.
Una de las primeras tareas, igualmente después cuando suba el video se los voy a recordar cuál es la tarea que tienen que entregar. Tienen que entregar el número 2, un dibujito, cualquiera, número 3 y después el número 4. El número 4 es más o menos exactamente igual al ejercicio anterior, donde vamos a tener que aplicarle un formato a los textos, un tamaño, un tipo de letra, un color. Y después sangrías. Buscar determinadas palabras en el texto para aplicarles un formato y al final de todo insertar una imagen realizada en Paint. Entonces, de este ejercicio de aplicaciones les quedaría de tarea el práctico 2, 3 y 4 para que lo puedan hacer. Bien, eso es para poder cerrar lo que había quedado pendiente de la primera clase. Ahora, vamos a cerrarlo. Chuchis. Y chuchis. De la clase número 2, vamos a ingresar acá en la clase, tenemos también 2 PDFs. Voy a abrir el que se llama Trabajo con carpeta. Y nos encontramos con 2 ejercicios aquí dentro. El tema de las carpetas, como yo les había comentado, es importante que lo sepan porque siempre las carpetas nos van a permitir organizar toda la información que está en nuestra computadora. No es lo mismo tener una carpeta donde están todos los archivos sueltos, archivos de Excel, archivos de imagen, archivos de texto, carpetas comprimidas, otras carpetas por acá. No es lo mismo tenerlo de esta manera que tener una estructura de carpetas bien organizada. Y decir, bueno, fotos, supongamos que son, yo puedo tener una carpeta principal llamada fotos. Dentro de fotos puedo tener otras carpetas y decir, bueno, de esta que se llama fotos voy a tener fotos de vacaciones, fotos de un cumpleaños y así sucesivamente. Incluso en las que son fotos de vacaciones también puedo tener subcarpetas y decir, bueno, el año pasado viajé a tal lado, entonces fotos de tal lugar del 2022. Después, no sé, en diciembre hice otro viaje, vacaciones de 2022 de diciembre, de tal lado. Entonces, si yo en algún momento quisiera subir, supongamos que me gusta compartir fotos en las redes sociales y quisiera subir las imágenes de las vacaciones, yo no voy a tener que ir acá en imágenes y revisar todo uno por uno a ver dónde están las fotos. Pues si yo lo tengo todo bien ordenado y quiero subir las fotos de las vacaciones de diciembre, voy a ir a la carpeta de fotos, voy a ir a la estructura donde tengo las fotos de las vacaciones y voy a ir a la que se llama Vacaciones de Diciembre 2022. Lo mismo ocurre en el trabajo. Si yo estoy en la oficina y me piden un reporte, yo los reportes seguramente los voy a tener en una carpeta. Si los tengo en la computadora, los tengo todo tirado en el escritorio, va a ser más complicado poder encontrarlo. Entonces, en este ejercicio nos propone crear una estructura de carpetas a modo de práctica, donde tendremos la carpeta principal y tendremos subcarpetas. Todas estas son subcarpetas. ¿Por qué? Porque se encuentran dentro de otra carpeta. Acá tenemos por un lado la carpeta principal, que es administración. Siguiendo el diseño, voy a trazar una línea imaginaria ahí en administración. Y vemos que directamente de administración sale, voy a hacer como una pequeña L,
vemos que sale auditoría, final de trimestre. Fíjense que está en otra posición, o sea, no está junto con auditoría, está abajo pero hacia la derecha. Esta inclinación abajo hacia la derecha me indica que está saliendo de la carpeta que se encuentra por arriba. Entonces tenemos auditoría, que viene directamente de administración. ¿Cuál otra más? Si yo sigo y trazo otra línea acá en auditoría, me está mostrando las siguientes carpetas. ¿Qué significa que estas carpetas estén al mismo nivel? Significa que son compañeras y se encuentran dentro de administración. Tenemos finanzas, que se encuentra en administración, informática, que la vamos a encontrar en administración, marketing y seguridad. ¿Cómo lo armamos? Necesitamos acceder a documentos. Entonces yo puedo ir acá en la herramienta de búsqueda y si por ejemplo pongo documentos, ahí tenemos documentos, carpeta de archivos. No solamente yo tengo que entrar a documentos, tengo que ir a mi carpeta, curso secretario administrativo, módulo 1. Y acá voy a tener todos los archivos que estuve trabajando. Para poder crear las carpetas, yo puedo hacer clic derecho. Desde el menú contextual que aparece, me voy a la opción Nuevo y va a aparecer una lista. Y acá tengo la opción Carpeta. Esta lista puede variar dependiendo de los programas que tengan ustedes instalados en la computadora. Si ustedes no tienen, por ejemplo, el programa Corel, entonces Corel Draw no les va a salir, ni tampoco el Corel Photo Paint. Lo mismo en el caso del WinRAR. Si ustedes no tienen WinRAR instalado, entonces la aplicación del WinRAR no les va a salir. Puede ser que la lista de ustedes sea un poquito más pequeña o más grande. Todo va a depender de la cantidad de programas que tengamos instalados. Entonces yo puedo hacer clic con el botón secundario, Nuevo, Carpeta. Esta es una opción. Otra opción es desde la pestaña Inicio, en la cinta de opciones, en el grupo Nuevo, ahí tengo Nueva Carpeta. Desde la barra de título, en la esquina superior izquierda, tengo el icono de la carpeta. Desde acá también voy a poder hacer una nueva carpeta. Perdón, este de acá. Vi un icono amarillo y me fui ahí. Este que está acá, nueva carpeta. E incluso tenemos un atajo de teclado, ya que acá me dice que si mantengo presionada la combinación de teclas Control, Shift y la letra N, voy a crear una carpeta. Entonces tienen varias alternativas, todo depende del sistema operativo que tengan. Si es Windows 10, 11, 7, 8 o XP o Vista. Usen la opción que les resulte más cómoda, la que recuerden, la que les parezca siempre más fácil a ustedes. Clic derecho, nueva carpeta, acá nueva carpeta, acá un clic en nueva carpeta, o si les gustan los atajos de teclado, Control, Shift y la N para hacer una nueva carpeta. Esta carpeta tiene que tener el nombre Administración. Entonces vamos a ponerle Administración. Si yo me equivoqué, hago clic derecho sobre el nombre de la carpeta, ya sea porque me equivoqué o me olvidé de ponerle nombre, y del menú contextual tenemos la opción para poder cambiar el nombre. Si creé una carpeta además, desde el mismo menú yo puedo hacer clic derecho y tengo la opción de eliminarla. Entonces si quiero cambiar el nombre, puedo hacer clic derecho y cambiar el nombre. Por defecto va a estar todo seleccionado, así que si de repente presiono una tecla, ya sea espacio, borrar o una letra, automáticamente va a estar borrando todo lo que está seleccionado.
Pero si yo me equivoqué simplemente en una letra, busco dónde es que me equivoqué, hago un clic y modifico directamente esa sección. O sea, no hace falta que borren todo y vuelvan a empezar. Entonces, acá tenemos la carpeta principal llamada administración. Y habíamos visto que tenía una lista de subcarpetas, que son estas que están acá señaladas, o sea, remarcadas con la línea. Auditoría, finanzas, informática, marketing y seguridad. Esas subcarpetas van dentro de administración. Entonces yo tengo que abrir administración. Tengo que hacer doble clic para abrir administración. Me va a decir, esta carpeta está vacía porque recién la acabo de crear. En la barra de título me va a mostrar y me va a decir, te encontrás dentro de administración. Pues muchas veces estamos en una carpeta y no sabemos de dónde entramos. Entonces en la barra de título me lo va diciendo. Y en la barra de direcciones aparece la ruta completa, o sea, todos los pasos para poder llegar a administración. Tengo que ir a documentos, curso de secretariado, módulo 1, administración. Entonces acá tenemos auditoría, finanzas, creo una nueva carpeta, auditoría, acá mismo, clic derecho, nuevo carpeta, finanzas. Puedo ir acá a la cinta de opciones, nueva carpeta, marketing. Informática y seguridad. Listo, ya tengo estas carpetas. ¿Cómo puedo darme cuenta si el trabajo que estoy haciendo lo estoy haciendo de manera correcta? O sea, si estas carpetas realmente están en administración, o sea, si son subcarpetas. Más allá de que acá en la barra de título me dice estás correctamente en administración, si yo me fijo en el panel lateral de la izquierda, me resalta, por ejemplo, el disco C. Pero si yo, por ejemplo, acá me dice, me encuentro en este equipo, voy a desplegar documentos, curso de secretario administrativo, módulo 1, y fíjense que en administración me aparece como una pequeña flechita, a la cual si hago clic se desplegó y me muestra toda la información. Entonces, de esta manera yo puedo visualizar también la estructura de las carpetas como una especie de árbol jerárquico, donde tenemos administración y dentro las subcarpetas. Si utilizo esta vista, o sea, yo desde acá puedo navegar y entrar en las distintas carpetas. Tengan presente lo siguiente. Si yo quiero entrar en finanzas, desde el panel lateral, simplemente hago clic en finanzas y accedo. Si yo quiero regresar a administración, hago un clic acá en administración y regreso. Por el contrario, si yo me encuentro ubicada en esta parte de la pantalla y quiero acceder, por ejemplo, a marketing, si me encuentro acá, tengo que hacer doble clic para acceder a la carpeta. Fíjense esta diferencia, o sea, desde acá tenemos que hacer doble clic y en cambio desde acá con un simple clic nosotros ya estamos entrando. Lo que hay que tener presente es que este tipo de visualización únicamente muestra las carpetas, ya que por ejemplo hice clic en módulo 1, pero no me trae estos archivos que yo tengo ahí adentro. Simplemente me dice, bueno, módulo 1, tenés una carpeta llamada administración. Y después tiene sus subcarpetas, pero no me está visualizando los archivos. Eso es para que no sea demasiada información acá en la ventana y se pueda interpretar mucho mejor. Entonces acá tenemos carpeta principal y subcarpetas. Las subcarpetas son las que se encuentran dentro de otra carpeta.
¿Cómo vamos hasta este punto con carpetas y subcarpetas? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se interpreta? No, por ahora todo bien. Ok. Bien, very good. Bien. A continuación, vemos que hay algunas como auditoría, finanzas, informática y seguridad que tienen contenido. Entonces, final de trimestre es una subcarpeta que viene de auditoría. Contable y créditos son subcarpetas de finanzas. Análisis de sistema y bases de datos vienen de informática. Y cámaras provienen de seguridad. O sea, a su vez, estas son subcarpetas de la carpeta que está en la parte superior. Marketing en este caso no tiene ninguna subcarpeta, está simplemente ahí vacía. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Para crear esas subcarpetas puedo o bien hacer un solo clic o hacer doble clic. Voy a hacer un solo clic en auditoría y acá voy a crear final del trimestre. En finanzas, voy a ingresar en finanzas y voy a crear contable y créditos. En informática, análisis de sistemas, bases de datos. Base de datos, está bien. Y después en seguridad, cámaras. Si yo aproximo el cursor, acá el puntero, fíjense cómo puedo desplegar las subcarpetas que se encuentran dentro de cada una de ellas. Auditoría, finanzas, informática y seguridad. Entonces ahí ya tengo armada una estructura de carpetas. Si yo quiero contraer todas las carpetitas, puedo ir o bien una por una para ocultar la estructura, o ir a la principal, que es en este caso administración, y hacer un clic en la flechita para contraer toda la estructura completa. Después, cada vez que la necesite, despliego y voy a tener las mismas opciones. Entonces, por ahora, esas son carpetas que están vacías, no tienen nada dentro. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros sí tenemos información adentro? Como por ejemplo un archivo de texto, un archivo de dibujo, una planilla de cálculo. Nosotros a esos archivos podemos, ya habíamos visto que si yo me confundía en el nombre, tenía la posibilidad de cambiar el nombre. Si yo no quería tener más ese archivo, ya sea porque no lo requiero o porque no lo necesito más, lo puedo eliminar. Pero también se pueden hacer otras cosas, como pueden ser copiar para tener un duplicado de ese mismo archivo o de esa estructura de carpetas. Y también podemos mover un archivo. La diferencia entre lo que es copiar y mover hace referencia a lo siguiente. Por un lado, vamos al bloc de notas. Cuando se habla de copiar, significa que yo voy a estar haciendo un duplicado. Un duplicado de un archivo o de una carpeta. Y acá tenemos dos conceptos distintos. Las carpetas son los contenedores. O sea, yo acá estuve creando simplemente carpetas. Dentro de estas carpetas yo después
puedo guardar los documentos, puedo guardar archivos. Y los archivos es donde nosotros tenemos la información. Si yo tengo una carta redactada, eso es un archivo. Si tengo un dibujo o una foto, eso también es un archivo. Lo mismo si tengo descargada, por ejemplo, una película o un archivo de música, eso también, archivo. Entonces, copiar es generar un duplicado. Mientras que mover sería cortar un archivo o carpeta. Cuando nosotros estamos duplicando, significa que ese archivo o esa carpeta la voy a poder tener en dos lugares diferentes. Por ejemplo, supongamos que yo tengo que imprimir un informe, de repente estoy haciendo un curso de informática para, por ejemplo, presentar en la universidad las tesis o armar los reportes que me piden, ya sea en Word o en Excel. Y de repente tengo que presentar algo impreso, y o no tengo impresora, o se le acabó la tinta, o se rompió, porque siempre a veces algo le pasa a las impresoras cuando uno más las necesita. Entonces, yo necesito llevar el archivo o el reporte para poder imprimirlo en otro lado. Si yo corto ese archivo, significa que lo voy a estar moviendo, o sea, lo voy a estar sacando. Yo lo tengo en mi computadora, supongamos que lo corto y lo pongo en el pendrive. Entonces lo estoy moviendo. Si pierdo el pendrive o se infecta con virus, ese archivo yo ya lo perdí. A no ser que el virus lo pueda sacar con el antivirus. Pero si no, si perdí el pendrive, ya perdí ese archivo. En cambio, cuando nosotros tenemos que hacer ese traslado de información, decir, bueno, lo voy a sacar de mi compu, me lo llevo en un pendrive o en un disco externo, en ese caso me conviene tener un duplicado. De esa forma, si se me pierde el pendrive, se infecta o ocurre lo que sea, yo voy a tener mi archivo en la computadora. Entonces nunca lo voy a perder. Eso es un detalle súper importante, ya sea si lo quiero guardar en un pendrive, en el disco o en la memoria del celular. Es lo mismo. Lo mismo ocurre en el caso del celular. Si yo quiero, supongamos que tengo muchas fotos que me están ocupando espacio en el celular. Yo puedo moverlas, pero lo recomendable es hacer una copia. Decir, bueno, me creo acá una carpetita en documentos o en imágenes que diga fotos del celu. Entonces, ¿qué hago? Las fotos las copio y las pego en la computadora. ¿Por qué no cortarlas? Porque cortarlas va a ser un proceso que va a tardar muchísimo más que duplicarlas. Y además, si en algún momento, supongamos que sin querer moví el cable, entonces el archivo que se está pasando puede ocurrirle lo siguiente. Si se desconectó el dispositivo, el archivo pudo haber quedado una parte en el celular y otra parte en la computadora. O sea, mitad y mitad. En esos casos puede ser que el archivo quede inutilizable y lo hayamos perdido. En algunos casos, cuando el dispositivo se desconecta, Windows lo que hace es detener la ejecución y el archivo no terminaría nunca de cortarse, o sea que lo tendríamos igualmente salvado en nuestro celular. Pero lo mismo, si tienen que pasar información del celular a la compu, de la compu al celular o a un pendrive, lo recomendable es duplicarlo, cosa que si de repente en el traspaso ocurrió algún error, algún problema, van a tener el duplicado y van a tener el archivo original siempre guardadito. Entonces acá, en este ejercicio, yo tengo que armar primero la estructura de carpetas, donde tenemos una carpeta principal que es PC. Me voy a acercar un poquito más. Y acá tenemos carpeta principal PC. Como vemos, se encuentra, la carpeta que está abajo está desplazada, o sea, no se encuentra a la misma altura.
O sea, está desplazada hacia la derecha, lo que me está indicando que es una subcarpeta que proviene de la carpeta que está arriba. CPU no se encuentra tampoco a la misma altura, se encuentra desplazada hacia la derecha. Entonces me está indicando que CPU es una subcarpeta que proviene de la carpeta de arriba. Trazando una línea imaginaria en PC, fíjense que no tenemos absolutamente ninguna otra carpeta tocando la línea. Por lo tanto está PC solita. En dispositivos voy a hacer lo mismo. Trazo esta línea recta y simplemente estoy en dispositivos, no está tocando ninguna otra carpeta. En cambio, cuando voy a CPU y despliego la línea, vemos que esta línea está tocando en entrada y en salida también. Significa que estas también son subcarpetas que salen de dispositivos. Entonces vamos por partes. Acá en módulo 1 voy a crear primero la carpeta llamada PC. Habíamos dicho que PC estaba solita, así que adentro voy a hacer dispositivos. Dispositivos también estaba solita, así que adentro no se olviden que estoy en esta sección de la pantalla, por lo tanto estoy haciendo doble clic para entrar en la carpeta. Y acá tengo CPU, pero CPU no estaba sola. CPU estaba con entrada y salida. Así que acá mismo, así como está, entrada y salida. Ahora voy con la estructura de CPU, ya que de repente veo que tengo CPU, abajo a la derecha tengo memoria. Y si trazo una línea de memoria, vemos que está tocando estas dos. Mucho cuidado acá, porque si yo por ejemplo despliego, vemos que tenemos memoria, procesador, mouse, teclado, impresora, monitor y parlantes. Pero acá tengo que pensar simplemente en la carpeta donde me encuentro, que es CPU, que es esta área nada más, porque acá después tengo entrada. Entrada tiene sus propias carpetas. Entonces acá en CPU tengo la carpeta por un lado memoria, y al mismo nivel de memoria tenemos procesador. E incluso acá tengo esta línea que aparece dibujada, que más o menos me va diciendo, bueno, esta es procesador, esta es memoria. O sea, también en el PDF aparece el diagrama para que se pueda entender bien cuáles son las subcarpetas. De memoria tengo estas dos, RAM y ROM. Y si quiero ver cómo está quedando, me fijo en la estructura. Acá en el panel de la izquierda, PC, dispositivos, CPU, memoria. Yo tengo acá la carpeta entrada y estas dos subcarpetas, mouse y teclado. Y acá despliego también mouse y teclado. Me voy a salida y en salida tenemos impresora, monitor y parlante. Y estas dos vienen de la carpetita que se encuentra arriba de ellas, que es monitor. EGA y Hércules. Vamos a expandir un poquitino más. Ahí lo tenemos. EGA y Hércules.
Una vez que ya tengo la estructura de carpetas armada, que es lo que me pide acá, al costado aparecen archivos. ¿Cómo sé que son archivos? Porque a diferencia de las carpetas, fíjense que tienen el nombre. Pero el archivo tiene un nombre, punto y 3 letras. Nombre, punto y 3 letras. Nombre, punto y 3 letras. Esas 3 letras que están al final se las conoce como extensión. La extensión indica el tipo de archivo con el cual estamos trabajando o el archivo que estamos visualizando. La extensión me sirve a mí para lo siguiente. Si yo, por ejemplo, voy acá en documentos, vemos que acá me dice el nombre seguido de la extensión PDF. Acá tenemos PNG, MDB, XML, TXT. Estas extensiones yo las puedo visualizar porque en la pestaña Vista tengo activada esta opción. O sea, este casillero que dice extensiones de nombre de archivo está activado. Si yo le hago un clic, fíjense que ya no me aparece más. Celulares, biblioteca, Apple, código Zoom. O sea, ya no me dice a qué extensión pertenece cada uno de estos archivos. Entonces desde acá, al visualizarlo, yo puedo ver la extensión. ¿De qué me sirve la extensión? Supongamos que ahí me pasan un archivo y me dice, bueno, esto es un PDF. Pero de repente el PDF me aparece así, en blanco. No aparece como con un icono. Cuando aparecen en blanco significa que o bien no tenemos el programa para poder abrir ese archivo, o tenemos varios programas para poder abrirlo, pero tenemos que definir cuál es el principal que lo va a poder abrir. Si yo no conozco la extensión y digo, hago clic derecho y no tengo ninguna opción que me permita abrir, por ejemplo, los que son del tipo XML, tengo varios programas para poder abrirlo. Pero si yo no conozco y digo, no sé qué archivo, o sea, qué programa necesito, puedo ir a Google y decir, bueno, extensión XML. Entonces me dice qué es lo que representa esta extensión XML. Y más abajo me dice qué programa abre la extensión. Entonces me dice, Excel son las mejores opciones para abrir los archivos XML. Entonces yo sí o sí necesito en mi computadora tener Excel para poder abrir el archivo XML. Entonces para eso me sirven las extensiones, para identificar el tipo de archivo que es. Si es un archivo de texto, si es un archivo de base de datos, si es un archivo de dibujo, si es un archivo de Word. Entonces acá me lo va indicando. Y esa es una de las principales diferencias entre las carpetas y los archivos. Las carpetas, como son contenedores, yo las creo y no dependo de un programa. O sea, no necesito tener Word para abrir una carpeta. No necesito tener tampoco ni el bloc de notas ni el Paint. Por el contrario, si yo quisiera abrir un archivo, por ejemplo, acá tenemos la extensión de XT. Si yo quisiera abrir este archivo, necesitaría tener el bloc de notas instalado. Si yo quisiera abrir este archivo, que es un archivo de foto, tendría que tener o la aplicación de fotos de Windows o el programa, la aplicación Paint, mínimo instalada en la compu para poder abrirlos. Si yo los quiero crear, los que tienen estas extensiones WRI son archivos de WordPad. Tanto lo que es WRI.doc o RTF son archivos de WordPad. Los que son TXT son archivos de bloc de notas. Y los que son BMP
Son archivos que podemos abrir con el Paint. Estas siglas representan, vamos a ponerlo acá entre paréntesis, documento de Word. TXT son documentos de texto. Y BMP son imágenes de mapa de bits. Entonces, esto es lo que representa cada una de estas extensiones. Si yo quisiera crearlos, es muy simple. Yo voy a la carpeta, supongamos que quiero crear este archivo dentro de la carpeta llamada monitor. Entonces me voy a monitor, busco en la carpetita y como es un documento de texto voy a hacer clic derecho, nuevo, y de esta lista que aparece acá tenemos los distintos formatos: documento de texto, documento de Microsoft Word. En el caso de imagen de mapa de bits, yo en la lista no lo tengo, a pesar de que tengo la aplicación del Paint. Pero si yo, por ejemplo, quiero crear un archivo con extensión TXT, utilizaría documento de texto. Entonces fíjense cómo aparece ahí TXT al final de todo, porque está esta casilla activada. Entonces yo este archivo lo podría llamar monocromático. ¿Qué ventaja tengo haciendo esto? Si tranquilamente yo podría ir al bloc de notas y guardar este archivo con el nombre monocromático. Le voy a poner monocromático 2. La ventaja es la siguiente. Yo acá entré en la carpeta monitor y creé este archivo, el cual puedo abrir y empezar a trabajar. Este es un texto. Este es un texto de ejemplo. Simplemente guardo los cambios y ya tengo mi archivo creado. En cambio, si yo voy al bloc de notas, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, al momento de guardar como, asignarle el nombre, buscar la carpeta, módulo 1, PC, dispositivos, salida, impresoras, monitor, y recién acá guardarlo. Entonces fíjense que hice un proceso mucho más largo para poder llegar hasta acá, porque al momento de guardarlo yo tengo que ir a guardar como. Entonces son dos formas distintas de crear un archivo. Supongamos que tengo que redactar una carta en Word y almacenarla, vamos a suponer, en la carpeta llamada memoria. Entonces voy a memoria, hago clic derecho, nuevo, de la lista busco documento de Microsoft Word y le pongo carta como nombre. Si tengo que crear una nómina salarial en Excel y tengo que guardarlo en teclado, voy a teclado, clic derecho, nuevo, y de la lista hoja de cálculo de Excel y le pongo nómina salarial. Una vez que ya tengo creado el archivo, una vez que ya le di el nombre, simplemente le hago doble clic y ya puedo empezar a trabajar. Entonces, son distintas formas de crear archivos para poder trabajar con ellos luego. Los voy a eliminar. Entonces acá ya tengo armada mi estructura de carpetas. Y la próxima clase igualmente vamos a continuar un poquito más con carpetas para poder ver cómo es este proceso de copiar, mover, eliminar y cómo recuperar también los archivos, ya que nosotros podemos eliminar información. La carpeta PC, solamente dispositivos. De PC solamente viene dispositivos.
Y después de dispositivos, ahí recién tenemos CPU, entrada y salida. Un problema. Entonces, en la próxima clase vamos a ver bien en detalle. Nuevamente vamos a conversar el tema de los archivos y vamos a hacer este proceso para copiar, mover, eliminar, ver cómo recuperarlos, ya que nosotros podemos eliminarlos y dependiendo de dónde nosotros estemos eliminando la información, vamos a tener la posibilidad de recuperar esos archivos. Y en algunos casos, dependiendo de dónde lo esté borrando, los voy a perder, ¿sí? Son detalles que hay que tener en cuenta. Entonces, únicamente la tarea que van a entregar va a ser lo que nos quedó de aplicaciones, que son los textos. Fíjense que tienen que armar el texto del práctico número 2, hacer un dibujo, cualquiera. Pues estos 3 están ahí de ejemplo, pero pueden hacer cualquier otra cosita, no hay problema. Y después el práctico 4. Simplemente esos son los que van a hacer de tarea. Las carpetas vamos a continuar la próxima clase.